Hola, hola, muy buenas tardes, feliz jueves y bienvenidos al cuarto día de nuestra Wellbeing Week. Esta semana estamos celebrando el aniversario de Paradigma B. Tenemos nosotros un equipo muy firme y sobre todo con un propósito muy claro: ayudar a las organizaciones a integrar el bienestar a la estrategia para transformar sus culturas, dándole al bienestar la misma relevancia que las metas financieras. Y hoy tenemos un tema mucho más enfocado en el bienestar, en el ser, en el bienestar personal, en el bienestar individual. Y permítanme un poquito contarles de qué va esta conversación de hoy, que está muy direccionada también con la salud mental. El burnout en Latinoamérica es una problemática constante, masiva, que se ha venido agravando sobre todo desde tiempos de la pandemia. Distintos estudios nos muestran que alrededor de la mitad de las personas trabajadoras en la región, en nuestra región de Latinoamérica, han experimentado en algún momento cansancio crónico, agotamiento extremo, cinismo, caída o una baja considerable en su productividad y en su energía vital. Pero pongamos un poquito en contexto qué es el burnout. Dicho en palabras simples, es esa respuesta del cuerpo y la mente a un estrés laboral crónico mal gestionado. Y ojo con esto. Y si queremos ver manifestaciones, el burnout normalmente se caracteriza por tres componentes que se hacen presentes: agotamiento emocional extremo, hay una despersonalización o un cinismo frente al trabajo y una sensación de baja eficacia o de realización personal. En pocas palabras, nuestra energía vital, lo que nos ayuda a mantenernos en el día a día, gestionar todos esos retos cotidianos que tenemos tanto en lo público como privado, esa energía vital nos abandona. Las principales causas que ocasionan el burnout, si hablamos de ambientes organizacionales, tienen mucho que ver con sobrecarga de trabajo, con jornadas extensas, con alta presión por resultados y muchas veces también una falta de flexibilidad horaria. A eso yo le agrego algo. A veces manejamos o tenemos límites o niveles de sobreexigencia que no se pueden comprender. ¿Y por qué digo esto? Porque nuestro propio sistema de creencias, el que tenemos frente a lo que significa el descanso y la recuperación, también tiene su cuota en este tema. El burnout normalmente se asocia con probabilidades de tener depresión, ansiedad, incluso consumo de estupefacientes. Y a nivel organizacional, como les decía, está asociado con una baja de productividad, ausentismo, fuga de talento, etcétera. Pero en esta conversación de hoy no vamos a hablar de lo que se debería de hacer en una organización. Esta vez quiero llevar esta conversación al ser, a nosotros. ¿Cómo podemos hacer en primera persona para reconocer los tipos de cansancio y agotamiento que se van manifestando en nuestra rutina? Y desde ese espacio de entendimiento y de comprensión, ¿qué podemos hacer para tratarnos con mayor respeto, consideración y compasión? Por eso quiero invitar a una gran amiga que me encanta y me hace mucha ilusión tenerla también en este escenario. Desde Córdoba, Argentina, tenemos a Jimena Galárraga. Jime es psicóloga, es psicoanalista vincular. Ella está especializada en mindfulness y compasión y en su quehacer acompaña a muchas mujeres profesionales a reconectarse con su energía, con su bienestar, para poder sostener esos múltiples roles que tenemos sin caer en el agotamiento. Jime normalmente trabaja desde un enfoque integrativo en la salud mental que une la conciencia, la creatividad y la compasión. Así que quiero dar la bienvenida a nuestra querida Jimena desde Argentina. ¿Cómo estás, Jime? Qué gusto tenerte acá. Hola, gracias. Yo también estoy contenta de estar acá y poder compartir con ustedes, bueno, todo esto que me interpela tanto y que me encanta. Así que, bueno, acá lista para ir contándoles un poquito de todo esto que venís
como trayendo. Y mientras te escuchaba pensaba en qué importante poder darse el tiempo para entender esto de que si no nos ocupamos del ser y estamos poniendo siempre el acento en el hacer o en el tener, es como que nos olvidamos de lo más importante, lo que va a estar siempre con nosotros, que somos nosotros mismos, ¿no? Tener cosas pueden ir y venir, hacer cosas pueden ir y venir, pero quiénes somos, eso es algo que tiene una cierta parte como que es imprescindible de cuidar, Así es, ¿sí? Que así son es. nuestros valores, que son cómo queremos impactar en el mundo, qué queremos, eh, cómo queremos brindarnos al mundo. Así que me Tal encantó eso. cual. Que cómo queremos dejar acá huella. Y yo quisiera iniciar esta conversación, querida Jime, que tú nos puedas compartir desde tu experiencia algo que a mí me ha parecido muy interesante, es que de tu mano podamos reconocer cuáles son esos diferentes tipos de cansancio. Tú has abordado mucho en tu contenido que hay diferentes tipos de cansancio y es importante saber identificarlos y reconocerlos en qué tipo de cansancio estamos habitando para luego de eso saber cómo gestionarlo en primera persona. ¿Cuál ha sido tu experiencia con este reconocimiento? Bueno, en parte fue por, por la vida misma mía, ¿no? Como siempre nos suele pasar cuando algo nos toca, nos interpela a realmente explorarlo, ¿no? Y yo empecé a notar que me sentía muy agotada y por más que dormía, me desconectaba, ¿no? Que creo que es una de las cosas que más rápido se nota, desconectamos de las cosas que nos gustan y que nos importan, porque no tenemos reservas, no tenemos más energía para poder hacer lo que queremos hacer en el mundo. Y entonces empecé a decir, bueno, esto no es solamente físico, puede ser que haya cansancio, porque, bueno, nada, la vida, pero aparte de ese cansancio tiene que haber otra cosa más. Y me puse a explorar y encontré la conceptualización que hace Sandra Dalton Smith, que es una médica de Estados Unidos, que ella plantea que existen 7 cansancios. Y me empezó a hacer mucho, mucho sentido porque me di cuenta que no era solo el físico, no era solo el mental, no era solo el emocional. Entonces empecé a decir, bueno, hay algo más. Bueno, ¿qué más? Estos 3 son como muy básicos, todos nos damos Como muy cuenta de que conocidos, ¿no? son Ajá. muy conocidos, sí. Por eso dije no al principio. Pero hay un montón más. Entonces, ¿cuáles más están? Están el sensorial, los que trabajamos online lo tenemos mucho y los que estamos también en la calle, porque sensorial son todos los sentidos. Entonces, si estoy mucho con una pantalla, si estoy mucho con gente hablando, si estoy mucho, no sé, a veces hasta físicamente, ¿no? Como que decimos, no quiero que nadie me toque, me necesito bañar ni bien vuelvo de trabajar porque, Mm. no, como que siento todo el cuerpo molesto. Entonces, el sensorial es uno que no tenía para nada visto entre las posibilidades. Si bien soy bastante sensible a los oídos, pero no me había dado cuenta que ese me estaba afectando tanto. Entonces dijimos, físico, mental, emocional, sensorial, social. Ese también es bastante conocido, pero no lo vemos para el trabajo. Pero sí, si estamos trabajando con otras personas, está claro que nos podemos cansar socialmente. Entonces, tenemos el social, tenemos el otro que no tenía, el espiritual. A mí me gusta Mm, decirle de trascendencia o mm. existencial, porque espiritual a veces se va como para lo religioso y hay ciertas personas que dicen, no, yo no creo en nada. Sin embargo, es esto, esta necesidad de trascender, de que lo que yo haga haya algo más allá de mí. Ese no, es algo que nos cuesta mucho verlo, pero realmente impacta sobre todo en la sensación de nada tiene sentido. ¿Para qué lo voy a hacer si total? Ese es espiritual o de trascendencia. Y el último es creativo. Wow. Ese es uno de los que a mí, yo no pensé nunca que iba a tener cansancio creativo, soy una persona muy creativa, entonces dije, no, nunca, pero sí, porque a veces se da por exceso o por falta el cansancio. Entonces a veces nos pasa que estamos demasiado creativos y estamos cansados porque estamos demasiado creativos y a veces estamos cansados creativamente porque no hacemos nada creativo. Y creativo no es solo artístico. Artístico Ok. puede ser una expresión de la creatividad.
La creatividad puede ser de ideas, de pensar cosas nuevas, de conexiones. ¿Vieron esas personas que de repente conectan algo que vos decís, ¿cómo se le ocurrió unirlo con esto? Y cuando lo unen dice, esto tiene todo el sentido. Pero antes, a priori, uno no se lo imaginaba. Eso es una persona que está usando su creatividad. Entonces yo lo que empecé a notar era que de repente tenía muchas otras estrategias, porque si entendía que había distintos tipos de cansancio, podía tener distintos tipos de estrategias para descansar. Tal cual, tal cual. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque mira que tú has mencionado diferentes tipos y empiezo yo también contigo a conectar porque nos puede pasar que muchas veces decimos, me ha pasado, por ejemplo, con Karina, cuando estamos trabajando en equipo o con, hemos tenido colegas que dicen, hoy estoy falto de ideas, hoy no me salen las ideas, no florecen, siento como que el cerebro está bloqueado y normalizamos mucho estas expresiones y eso podría ser también este tipo de cansancio creativo que obviamente ya vamos a ir viendo contigo cuál es la razón de fondo, por qué está ocurriendo esto. Y me hizo mucho sentido también el que hablas de este cansancio sensorial. Me ha pasado, Jime, en esos momentos donde he reconocido y no por eso no es coincidencia que nos dediquemos a hablar mucho de bienestar, porque creo que ambas hemos tenido esos puntos de inflexión, esos momentos de quiebre en nuestro bienestar, en nuestras historias personales. Me ha pasado que ha habido momentos donde efectivamente no resisto ciertos sonidos que antes me podrían parecer agradables, incluso hasta voces. Yo me considero dentro del lenguaje de la comunicación de PNL, de la programación neurolingüística, considero que soy muy auditiva y luego kinestésica, ¿no? Ujú. Entonces, mucha información primero la proceso de manera auditiva y ha habido momentos en que siento que no resisto a escuchar ciertas cosas y no lo estaba atribuyendo a algún tipo de cansancio sensorial, cuando no resistes olores, sonidos, sientes que tal vez incluso el contacto físico no es lo que quieres en esos momentos. Y es interesante esta propuesta que nos traes. Y aparte, si nos damos cuenta de eso, no hacemos una interpretación quizás de una carga psicológica. Por ejemplo, qué sé yo, si estoy que de repente siento que mi piel no quiere contacto, no quiere decir que no quiero un abrazo de esa persona o un beso de esa persona, sino quiere decir que en este momento necesito volver a mí porque en realidad estoy cansada sensorialmente. O mismo un sonido, ¿no? Quizás es, no sé, mismo la risa de alguien en un cierto momento puede enervarme si yo estoy con cansancio sensorial. Pero no quiere decir que no me guste la risa de esa persona, quiere decir que en ese momento necesito volver a mí. Mm, Y quizás esa sería como una invitación hermosa, ¿no? Empezar a preguntarnos, bueno, a ver, ¿realmente esto es lo que yo estoy interpretando o puede ser otra cosa? O puedo frenar un minuto y evaluar dónde estoy para tomar una decisión que realmente me lleve a donde quiero ir. tal cual. Y en ese sentido, Jime, una vez que uno reconoce esto, tú mencionabas también que al final del día, tanto en lo personal como en lo que podría ser profesional, cuando estos tipos de cansancio nos empiezan a afectar, ¿qué pasa con esa capacidad que nosotros tenemos de conectar, de vivir el día a día con esa energía vital? ¿Cuáles son esas consecuencias que se empiezan a ver y cómo desde allí podemos empezar a hacer algo, a gestionarlo? Bien, eh, creo que cada uno lo va a procesar de distintas maneras. Hay ciertas consecuencias que uno puede como predecir, ¿no? Por ejemplo, estar más irritable, que las cosas me caigan mal que antes no me caían mal, en todo Ujú, sentido, me refiero a caer mal estomacalmente y a caer mal emocionalmente, ¿no? ok. Eh, Porque muchas veces en lo físico, por ejemplo, se expresa con cuestiones gastrointestinales, somos muy gastrointestinales los seres humanos, por eso también tenemos tantas frases que hablan de, uy, me cayó como una patada en el estómago o en el hígado, o, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que las pasamos por ahí, ¿no? También dicen que es nuestro segundo cerebro, el Tal estómago. cual. Así es, Una así es. posibilidad, por ejemplo, es expresarlo a nivel físico. Otra posibilidad como muy, muy tangible es de expresarlo físicamente con tensiones. Ujú, O
emocionalmente, por ejemplo, esto, irritabilidad, que no puedo hablar más las cosas, ya no quiero nada, es como esta sensación de hartazgo o de asco, ¿sí? Ujú, También se ujú. interpreta como físicamente este asco a que de repente no quiero más nada, no quiero más Ya. nada del mundo. Después, dificultades para vincularme con otras personas o desconexión de cosas que me dan placer, ¿no? Muchas veces yo le llamo vegetal. Cuando uno de repente se pones así a ver Netflix y te quedas ahí haciendo Vegetando. nada, la nada misma, o el chupete electrónico, ¿no? Esto, la nada misma. A veces nos intentamos distraer porque esto nos genera mucha incomodidad, el sentirse mal en cosas que de repente sabemos acá y sabemos acá que nos gustan, que Mm, nos atraen o que nos dan ganas. Y sin embargo, cuando estoy muy cansado, no hay energía disponible para eso, para ujú. hacer cosas del orden del placer. Ok. Y sabes que es interesante porque tocas este tema de empezar a huir o no querer o distanciarme de vínculos, de personas, de situaciones que antes me resultaban agradables. Mencionas la palabra placer, que es algo que no lo hablamos, no lo decimos abierta y frontalmente, ¿no? Y allí quiero ir entrando en nuestro sistema de creencias. ¿Por qué hemos normalizado tanto el cansancio como parte del día a día? ¿Por qué desde tu experiencia trabajando con muchas mujeres con diferentes sombreros, con diferentes roles en tu consulta como psicóloga, qué pasa? O sea, sabemos que hay un sistema de creencias ahí. ¿Por qué hemos normalizado el cansancio? ¿Por qué el que una persona pueda conscientemente decir, quiero proveerme estas situaciones que me dan placer, que me dan alegría, está como mal visto? ¿Y por qué el descanso, el tiempo de recuperación puede ser asociado a tiempo ocioso, tiempo perdido, tiempo donde estoy, no sé, vagando, haciendo nada? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué seguimos navegando en ese sistema de creencias? Bueno, creo que hay varias cosas que, digamos, a nivel humanidad, creo que una cuestión muy fuerte para la humanidad fue el tema de la revolución industrial, ¿no? Me voy un poquito como para atrás, pero el tema de la revolución industrial llevó a que toda la cultura girara en torno al hacer, ¿sí? El hacer para un otro. Eh, pero no desde lo que podría ser más amoroso, ¿no? Como una madre que hace para un hijo, sino como un hacer desmedido para producir más. Ok. Creo que ahí empezamos a sembrar la semillita de que la productividad es lo importante, ¿sí? Mm, Y donde empiezo a valorarme en relación a lo que produzco. Creo que esa fue un detonante muy, muy grande porque digamos, las empresas en sí, no es por demonizar las empresas, creo que han desarticulado un montón de creencias sobre lo que es ser una empresa, agradezcamos eso, pero más allá de eso, creo que las empresas como entidad cultural llevaron a que, como tienen un objetivo y el objetivo es vender, ajá, necesitan más. Entonces, eso implicaba que las personas tenían que rendir más, ¿sí? correcto. Y creo que nos empezamos a comprar sobre todo Latinoamérica. Sí, Ahí nos hicimos un paquetito hermoso los latinoamericanos, ¿cuál es? Es que tenemos que dar más y demostrar más, porque como no somos primer mundo, entonces tenemos que demostrar todo lo que podemos hacer. Y todo lo que podemos hacer con pocos recursos, ¿no? Entonces, y nos envalentonamos en eso, porque somos muy buenos, ¿no? Que con un alambre te hago un edificio. Eh, y nos la creemos, porque creemos que nuestro valor está unido a lo que, digamos, a lo que genero. Y exacto. otra idea Nuestro gigante sentido que, de valía está a lo que soy capaz de producir. Mm, exactamente, sí. Y creo que otro de los problemas es la creencia que empezamos a tener compartida de que el éxito es solamente uno, que ser exitoso implica 2 puntos X, ¿no?
por ejemplo, tener más plata, no sé, tener X casa o, no sé, lo que como culturalmente es eso, es tener más. Y creo que Ujú, es ujú. importante que radicalmente nos preguntemos, ¿qué es éxito para mí? Para mí éxito no es estar trabajando 8 horas con un paciente atrás del otro. ¿Por qué? Porque sé que al octavo yo no voy a ser la psicóloga que quiero ser. Ok. No lo voy a hacer porque no me va a dar la energía para estar disponible como quiero estar. ¿Sí? Entiendo que esto también va desde un privilegio de poder elegir cuánto quiero. ¿No? Eso es algo que lo tengo claro. Eh, porque creo que no todos estamos en la misma y eso es algo también a entender. Pero creo que es como la responsabilidad de cada uno poder evaluar desde dónde yo puedo dar una versión de mí que no sea autoexplotación. Porque la otra patita es esto, yo me exploto a mí misma, ya no está la esclavización desde la empresa, porque la empresa logró entender muchas cosas, Tal cual. pero yo creo que yo tengo que dar más, Mm. ¿no? Es Que interesante cómo lo vas desmenuzando, porque sí, esto efectivamente tiene un trasfondo bastante importante. Coincido mucho contigo en que es un tema cultural que se ha afincado, sobre todo en Latinoamérica. Y un poco estos insights que compartes de tal vez sí, no somos una cultura de primer mundo, por lo tanto, esos niveles de sobreexigencia, de demostrar nuestra valía por lo que podemos producir, generar, por resultados, nos sigue afianzando y allí sí eh, me tomo un poco cuando sí hay organizaciones que afianzan esta idea de solo enfocarse en el hacer, y ahí llega un momento en que tú como individuo te tienes que hacer esta pregunta, como bien mencionas, es decir, ¿cuáles son mis límites? ¿Cuáles son esos límites una vez que estoy reconociendo que este cuerpo, esta máquina perfecta, no está respondiendo por una serie de síntomas que empiezan a pasar? Tú has mencionado varios de ellos: irritabilidad, falta de conexión, que me importismo, el procrastinar, el evitar o aislarme, van siendo síntomas que van respondiendo a que hay algo más de fondo, que podría ser una de las tantas causas, es esto, el no permitirme tener tiempo de descanso y de recuperación. Entendiendo que esto es un tema de un sistema de creencias que muchas veces heredamos, ¿cómo nos hacemos conscientes? Y tú has venido muchísimo trabajando, Jime, en el tema del mindfulness, en el tema del autoconocimiento, de la introspección. ¿Cómo nosotros como individuos, suponiendo que no tengo estos recursos al alcance, me refiero a nivel organizacional, sino que yo tengo que empezar a gestionarlo en primera persona, qué podemos empezar a hacer una vez que nos damos cuenta que no nos estamos tratando con bondad, con generosidad? sí. Bueno, hay muchas cosas que podemos hacer. Yo les voy a tirar primero las preguntas que a mí me cambiaron la vida, ¿no? Después les voy a dar más ejercicios propiamente dichos, pero las dos preguntas que a mí me cambiaron la vida fueron, ¿qué necesito y qué me puedo ofrecer? ¿Por qué? Porque a veces lo que yo necesito no es lo que me puedo ofrecer, ¿sí? A ver, Mm. pongo un ejemplo. En este momento necesito vacaciones, ¿sí? Ok. En este momento no me puedo ofrecer vacaciones. ¿Por qué? Porque estoy cerrando un montón de cosas, mis hijas con sus colegios y todas esas cosas implican que yo en este momento no puedo decir, nos vemos, me voy unos días a descansar, a desconectar de todo. No lo puedo hacer. Entonces, en este momento no me puedo ofrecer vacaciones. ¿Quiere decir eso que yo no puedo ofrecerme lo que hay atrás de las vacaciones? Sí, sí me lo puedo ofrecer. Porque si yo entiendo que lo que necesito son vacaciones, puedo destilarlo. Destilar sería como sacar todo lo extra de historia que estoy generando alrededor y darme cuenta qué es la necesidad real de abajo. La Mm. necesidad real, por ejemplo, de vacaciones para mí en este momento es un tiempo sin pantalla, es un tiempo quizás de conectar con mis hijos de otra manera, es un tiempo de no estar preocupándome, por ejemplo, de la comida. Entonces, ¿me Ujú. puedo ofrecer eso hoy? Sí, sí puedo. Sí puedo.
no puedo vacaciones, pero sí puedo todo lo otro que está por detrás. Pongo este ejemplo por poner uno, pero cada uno puede ir encontrando distintas cosas que puedan responder a estas preguntas desde lo real para cada uno, ¿sí? Porque a veces nos creemos la historia y no vemos, no destilamos cuál es lo esencial. Lo esencial sí puede tener distintas estrategias para abordarse. Cuando yo me compro la creencia... ¿Cómo? Sí, es interesante esta pregunta que haces, te decía, porque efectivamente yo ahorita me siento igual. Hay cosas que todavía estamos cerrando, estamos gestionando un tema de salud de mi hijo y tal vez en estos momentos no puedo emprender ese viaje o irme a ese lugar específico, pero claro, cuando tú dices destilar, ver, bueno, no me puedo ir a ese paisaje, a ese sitio en particular o crear esta circunstancia, pero de eso que puedo rescatar para incluirlo en mi rutina día a día. El tema es que a veces nos enamoramos de ese ideal que tenemos y Sí. no queremos entrar a negociar con eso. O sea, tiene que ser así porque si no, no es. Y vemos que en las pequeñas cosas, nuevamente, vuelvo a lo anterior, podemos regresar a esos momentos de disfrute, de descanso y de placer. Lo estoy más o menos interpretando así. Exactamente así, sí, exactamente así. Y cuando podemos entender eso, me puedo ofrecer otras cosas, ¿no? Puedo ofrecerme pequeñas pausas, por ejemplo, en lo que yo armé de descanso consciente, son pausas muy, muy cortitas, de 5 minutos, pero realmente impactan porque realmente estoy escuchando lo que necesita mi experiencia, mi ser como un todo, ¿sí? Que si bien no uno separa los tipos de cansancio para poder explicarlos, para conceptualmente poder desmenuzarlos, somos un todo, con lo cual nos afectan todos los cansancios. Hay algunos que van a necesitar nuestra atención más enfocada en este momento, pero la verdad que somos un todo, así que todos nos afectan. Total. ¿Qué otras técnicas o qué otras prácticas, además de estas dos preguntas, las voy a repetir para que la pueda escuchar nuestra audiencia, que la una era, ¿qué necesito? ¿Cierto? ¿Qué Y a necesito? partir de qué necesito, ¿qué me puedo ofrecer hoy? ¿No? ¿Hoy Y o de esas ahora? dos, ahora, perfecto. También. ¿Qué otro tipo de herramientas podemos ir trabajando en ir separándonos? Ojo, se los dice alguien que, y yo voy aprendiendo contigo, Jimena, porque yo vengo de una línea matriarcal muy fuerte, ¿sí? Yo también. Sí, y un poco la herencia de esa línea matriarcal fue lo que te decía, no hay tiempo para sentarse un momento a descansar. Muchas veces yo veía a mi abuelita y la veo a veces a mi mamá y a veces por su edad, mamá, siéntese un ratito a descansar después de almorzar. No, es que no puedo, es que tengo que hacer. Y todo el tiempo está como conectada en el que hay que hacer algo porque el sentarse a descansar es como que estuviera prohibido, como que fuera algo malo. Y ya desde ahí tú te vas dando cuenta cómo has ido heredando, interpretando eso y es como ese látigo que uno se hace, uno no está haciendo nada, hasta sentimiento de culpa de no estar haciendo nada. No Total. hay que estar haciendo algo para demostrar que estamos productivos. Entonces, distanciarse de ese sistema de creencias es complejo, pero el Muy. primer paso es hacerte consciente. Además de estas dos preguntas potentes, ¿qué más podemos ir haciendo? Y me gustaría también que vayamos sumergiéndonos en el tema del mindfulness, porque todavía hay mucho mito alrededor del casi que tengo que ponerme en posición zen, levitar, poner la mente en blanco. Yo era una de las que creía eso Sí. y yo decía, no puedo, o sea, para mí poner la mente en blanco se me Sí. hace tan complejo y qué equivocada que estaba. Así que tú que eres experta en el tema, cuéntanos un poco más. Bueno, a ver, para terminar un poco lo que me preguntabas recién, creo que empezar a conocerse siempre es el primer paso. Si yo no conozco algo, no lo puedo cambiar. No hay forma que lo cambie si no sé. Entonces, saber igualmente no es todo, es solamente el primer paso. Pero si no lo sé, no lo puedo cambiar. Entonces, ¿qué puedo ir haciendo? Puedo ir escuchándome y ofreciéndome pequeñas pausas. Por ejemplo, algo muy potente con esto que decías de los sentidos.
por ejemplo, es 2 segundos, froto un poco las manos, apoyo en un escritorio y me tapo los ojos así sin apretar, ¿sí? Los ojos, Ok. los oídos, toco mi cuerpo. Son 2 segundos y las sensaciones que se producen son inmensas, porque es ese recogimiento, es lo que hace, no sé, por ejemplo, cuando uno está llorando y alguien te viene a, digamos, a apachuchar. A consolar, ajá. Claro, ¿qué hace? Te abraza. Nosotros a nosotros mismos no nos abrazamos. Y de hecho muchas veces no permitimos que otros nos abracen. Y es una forma muy potente de regularnos y de descansar. ¿Sí? Porque otra de las cosas, cuando estamos desregulados emocionalmente con nuestro sistema nervioso por cualquier lado, nos cuesta mucho descansar. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? Porque estamos en alerta. Entonces, ¿qué dice tu cerebro? Mamita, no te duermas, porque si vos te dormís, dormir en descansar, ¿no? Si vos te dormís, acá nos comen, ¿sí? Porque Ujú. el sistema de alarma es de supervivencia, no es de, ay, qué sustito. No, me van a comer, ¿sí? Termino, dejo de existir. Entonces, desde ahí nos cuesta mucho descansar, nos cuesta mucho parar. Y aparte, si paramos esto que decías de las creencias familiares, muchas veces pensamos que somos unos vagos, que no estamos trayendo nada productivo. Y si no estamos, hoy hay una polilla dando vueltas. Y si no, sí, cosas que pasan de estar en vivo. En vivo, tal, así es. Bueno, y estas creencias se van colando como muy despacito y ya las damos por hechas, ¿no? Una mamá que no puede ni hacer sobremesa o que no reconoce el cansancio en su cuerpo, entonces hace más, ¿no? Y entonces vos la ves ahí limpiando el jardín, por ejemplo, mi mamá limpiando el jardín, sacando los yuyos hasta que no da más al rayo del sol. Y no entender por qué es terminar la tarea. Eso es lo que hay que hacer. Lo que se metieron, la creencia principal es terminar la tarea. No se suelta hasta que no se termina. Entonces, en comer, ¿cuándo se termina? Cuando los platos están sequitos y guardados. No van a poder hacer sobremesa, porque el trabajo no se terminó. Es cierto. Por suerte, las generaciones que estamos viniendo después nos estamos replanteando eso y estamos diciendo, bueno, pará, lo importante de la comida familiar es la interacción. Así es. Comer es una excusa. Entonces, la tarea se termina cuando se termina de compartir. Seguimos con la misma modalidad, pero le cambiamos el título a algo un poquito más amoroso. Así es, pero es cierto, ha sido como de hay que terminar y eso te impide también parar. Pero bueno, Ujú. escuchándote también justamente en esto, permitirnos esas pequeñas pausas. Entonces, primer paso, yo voy a ir como resumiendo para nuestra audiencia, es trabajar mucho más en conocernos, en saber, ya hemos hablado de qué tipo de cansancio podemos estar experimentando. Eso no significa que en algún momento no hayamos pasado por uno o por todos, pero la idea de identificarlos es saber qué me funciona mejor para saber gestionar cada uno. Punto número uno. Punto número dos, ya desde el conocimiento que tenemos de nosotros mismos, ir implementando ciertas prácticas para saber qué nos ayuda a regularnos mejor. Tercero, creo que viene muy bien esto que mencionabas de ir haciéndonos conscientes de ese sistema de creencias. ¿Qué más vendría y en qué momento entra el mindfulness? El mindfulness en mí entra en realidad antes. Ok. Antes de llegar a esto, entra el mindfulness. Porque yo en mindfulness, históricamente digo, entra antes de empezar a explorar esto, pero aparte entra antes porque mindfulness es la conciencia que surge de estar presente con unas ciertas cualidades, como son la curiosidad, como es libre de juicios, o en la medida de lo posible libre de juicios. Entonces, a mí, poder entender mindfulness desde ahí es un poco lo que hablé hace un ratito de poder destilar y encontrar distintas formas o estrategias de abordar lo que el destilado. Mindfulness para mí es lo mismo. Hay mucha gente que piensa que mindfulness solamente se practica meditando. Y meditando de una cierta manera, 45 minutos mínimo, si no, no hay efectos. Y yo lo que he descubierto en mi experiencia personal es que no es así.
mindfulness tiene como, digamos, como filosofía, que es esto, es la conciencia que surge de estar presente, y tiene también distintas estrategias. Una de ellas es la práctica formal, que es meditar de sentado, con una cierta postura, pero tiene también un montón de prácticas informales. Porque si yo digo que es la conciencia que surge de estar presente, yo puedo estar presente ahora o puedo no estar presente ahora. Estar hablando y diciendo una suerte de monólogo sin estar acá. Pero yo en este momento estoy sintiendo cómo está mi cuerpo, te estoy mirando a vos a los ojos, aunque estemos en una cámara, estoy conectando con las sensaciones del ambiente en donde estoy. Todo eso es estar presente. ¿Sí? Puedo también estar hasta sintiendo cómo está mi emocionalidad, si estoy tranquila, si estoy acelerada. Puedo estar hasta observando mis pensamientos. Esto que decías, ¿no? De la creencia de que meditar hay que poner la mente en blanco. En mindfulness no. Hay ciertos tipos de meditación que sí te invitan a poner la mente en blanco. Mindfulness no, porque es la conciencia de lo que surge en el momento. En el momento. Bueno, surge un pensamiento, lo observo. ¿Qué es lo que sí te invita? Es a no seguir el pensamiento. No montarte. Como rumiando, ¿cierto? Exacto, sí. Es observar que viene un pensamiento, pero como viene un pensamiento puede venir otro. Y eso es lo maravilloso, que podés empezar a soltarte un poco de la sobreidentificación que hacemos con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Los pensamientos tienen algo mágico y terrible, si no nos damos cuenta, es que parecen la verdad. Lo que yo pienso es lo que es. Y en realidad no es así. El pensamiento es una creación de la mente. Le creemos porque la mente es la que nos dice, esto es la verdad. ¿Sí? ¿Y cómo me puedo dar cuenta de esto? Y de miles de maneras. Cotidianamente tenemos datos de esto. Por ejemplo, si yo te digo ahora, vamos a intentar no pensar en un elefante blanco. No pienses en un elefante blanco. No pienses en eso, por favor, te lo pido. No pienses en un elefante blanco. ¿Qué es lo que te va a pasar? Te va a venir un elefante blanco así gigante, que le vas a ver todos los detalles, ¿sí? Porque no los manejamos, los pensamientos. Hay un montón de estudios que marcan encima, por ejemplo, con deportistas que pueden imaginarse estar haciendo los ejercicios de lo que sea de su deporte, y en la mente se prenden los mismos receptores que si lo estuvieran haciendo. ¿Sí? Por eso mismo, cuando vemos una película de terror, nos asustamos después con las sombras. O si vemos una película triste, lloramos o nos reímos. Así es. Pero si sabemos que no es verdad, ¿por qué nos pasa eso? Porque lo creemos. Exacto, y nuestro cerebro no distingue, ¿no? Un poco entre lo que es ciencia y ficción, entonces va generando estas emociones a partir de estos estímulos, claro. Y por eso también las creencias son tan difíciles de erradicar, porque son pensamientos que encima no están en la conciencia, o sea, generalmente no sé qué creencias tengo, sino que se me cuelan. ¿Cuál es el problema? Que mi cerebro, como tiene otra patita, que es que siempre quiere tener razón, entonces va a estar buscando las cosas que me refuercen lo que yo creo. Si yo creo que soy una vaga porque, no sé, descanso, básicamente cada vez que descanse me voy a sentir mal porque estoy siendo vaga, estoy perdiendo mi tiempo. Y el tiempo es un recurso limitado. ¿Cómo lo voy a perder? ¿Sí? Y voy a estar buscando todas las veces en que no hago algo para demostrarme, ¿ves que sos vaga? ¿O ves que no sé? Para reconfirmar tal cual. Así es, así es. Nuestro propio cerebro nos puede hacer muy, muy malas pasadas. Y en esto de estar presente en lo que surge en el día a día, ¿cómo irlo volviendo un hábito? ¿Cómo irlo incorporando en tu cotidianidad para ir justamente trabajando en esta regulación y también irlo asociando a esos momentos de descanso y recuperación? Sí, lo podés hacer con prácticas muy, muy simples, ¿no? Esto no es grandes estrategias, esto es cosas muy chiquititas. Por ejemplo, estás parado en una cola del, no sé, del supermercado, del banco, lo que sea. Bueno, sentí la planta de tus pies. Estás en la cola del supermercado, por ejemplo, que tenemos posibilidades de usar el celular. Nos ponemos a distraernos, no nos ponemos a sentir.
Claro, quiero estar distraída, no quiero estar como no haciendo nada. Claro, que pase, que pase. Sí, porque aparte a veces es incómodo cuando estamos presentes, eso sí que es un spoiler alert, cuando estoy presente me doy cuenta de cosas y después no puedo hacerme como que no lo sé. Mm, ¿Mm? ujú. Es cierto, Entonces hay que estar listo como para que voy a observar cosas que si no me lo tomo con, en Argentina decimos si no me lo tomo con soda, o sea, si no realmente me lo tomo tranquila y me voy a embarcar en una difícil. Ujú. Sabes que tengo aquí unas preguntas, mi Dale. querida Jime, súper interesantes y voy con la primera, me parece bastante poderosa, que nos hace Karina también. Dice, ¿cuál es la creencia? Y un poco tiene que ver esto seguramente en los casos que tú has manejado en tu consulta. ¿Cuál es la creencia más tóxica que has visto instalada en personas funcionales pero agotadas? ¿Y cómo se empieza a desmontar eso sin sentirse culpables? Bien. Hmm, Creo que la más tóxica, hay un montón, pero una que se me ocurre así como que todos podemos como sentirnos ahí interpelados, es esto de que si no doy todo, no estoy no estoy haciendo las cosas bien. ¿Sí? O sea, si no doy mi 100, es como que no. Si hago las cosas al mínimo viable o si hago las cosas con la energía que tengo o entendiendo si estoy disponible o no estoy disponible, no estoy haciendo las cosas bien. Yo creo que Soy esa es como, mediocre. soy mediocre, claro. Si no voy a avanzar en la vida, no voy a lograr nada, voy a estar sola. ¿Quién me va a querer? ¿No? Ujú, ¿Quién quiere a ujú. un mediocre? Qué Esas son duro. todas cosas que nos vamos diciendo, ¿no? O, o ya vas a ir por ahí, ya estás de vuelta en no hacer nada, en no avanzar, estancada. Y todas esas cosas no son la realidad, pero es lo que yo me termino diciendo, ¿no? Eh, Y desde ese espacio, ¿cómo empiezas a desmontar eso? mm. Bueno, lo empezás a desmontar dándote cuenta de que el hacer no es el ser, ¿sí? Que yo puedo hacer cosas, pero eso no quiere decir que que no soy válida o que no soy importante porque no esté dando todo el tiempo. ¿Sí? Yo creo que eso, sobre todo a las mujeres nos cuesta mucho no dar todo. Estamos como muy chipeadas para que la madre abnegada como imagen, ¿no? Para Ujú. todo, para el trabajo, aunque no tengas hijos, ¿no? Es como para el trabajo, para todo. La mujer siempre tiene que estar demostrando que puede más, y que lo hace mejor, y que lo hace mientras está cocinando la cena, ¿no? Eh, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que hacer eso? Y Jime, ahí complementando con esa pregunta, el empezar a desmontar esa creencia, que es una de las más tóxicas, ¿se lo puede realmente hacer en solitario o es el momento de levantar la mano y de pedir ayuda a un profesional, a un especialista? Yo creo que el momento de pedir ayuda es el momento en el que nos sintamos que estamos ya desbordados, ¿sí? O sea, eh, eso es lo que naturalmente nos saldría, pedir ayuda. Eh, pero también, eso sería como la máxima, ¿no? Tipo, bueno, nada, si estás pasando por esto, pedí ayuda. Pero en realidad, los psicólogos y los trabajadores de la salud podemos ayudar mucho antes. Podemos ayudar a prevenir que esto pase. Que es lo que a mí más me gusta, ¿no? En vez de que venga alguien hecho tortilla de papa, empecemos a ocuparnos antes de esto para que no nos pase, ¿sí? Para que de repente empecemos a darnos cuenta antes de que esto sea realmente un problema. Podemos pedir ayuda en cualquier momento, ¿no? Y quiero dejar en claro que lo importante en realidad es darnos el espacio. Para algunos puede, en Argentina es muy típico también esto de usar los deportes como, yo no tengo que ir al psicólogo porque nada, el X deporte es mi, ¿no? El tenis, Tu el ruta de escape. fútbol, no sé, el hockey, lo que sea, es mi terapia. Y son cosas distintas. A ver, lo que sí logramos quizás es la descarga de adrenalina y de cortisol
por medio del cuerpo, bueno, está bien, pero no estás procesando porque llegaste a estos niveles de estrés. Y con estrés Y la ahí verdad es que vivimos todos. conecto, Jime, perdón, este paréntesis, porque justo me llevas a la memoria una conversación que tuve hace algunos meses con una ejecutiva y ella justo decía esto: yo salgo a caminar, estoy haciendo deporte, voy al gimnasio, he hecho yoga, he hecho pilates, sí hago pausas activas, y me decía, pero no logro desregularme. Y los síntomas en esta persona era, regularme, perdón, y los Sí, síntomas en esta persona era dos cosas muy visibles. Ya su cuerpo empezaba a somatizarlo con alergias, con tipos de situaciones que pasaban en su piel, y además de eso, la imposibilidad de poder dormir, porque me decían, no logro bajar los niveles de estrés, porque no puedo dormir, y dice, ya no me sirven los suplementos. Pero justo tú acabas de decir esto que para mí es como la ting, la alarma. Sí, estás haciendo muchas cosas, pero no estás procesando. Y ahí es cuando yo creo que es clave eh, levantar la mano y pedir ayuda, porque claramente no lo puedes hacer tú solo, es lo que yo estoy interpretando justo con esta conversación que tuvimos, porque estaba muy angustiada. O sea, si yo hago muchas actividades, voy a hacer ejercicios, hago esto, me reúno, pero no logro, sigo teniendo problemas de sueño, sigo teniendo problemas, estoy empezando a tener alergias, y claramente es porque tenía los niveles de cortisol muy altos. claro. Y es Ahí que me parece que ya no cabe otra cosa que empezar a trabajarlo desde una terapia. ujú, sí, y es que a veces también tenemos que sacarle el cuco, ¿no? El miedo a los psicólogos. Los psicólogos lo que hacemos es ayudarte a procesar, Mm, ¿sí? Prestamos herramientas para que después vos sigas procesando en tu día a día, porque no podemos pretender también que en una hora, ponele semanal, algunos trabajan menos, yo trabajo una hora, hay psicólogos que trabajan 45 minutos, y si venís por obra social, 20, pero yo creo que es importante entender que no podemos pretender que una hora mágicamente, o un suplemento, o una actividad mágicamente resuelva todo. No, tenemos 24/7. O sea, hay un montón de otras cosas. Entonces, lo que tenemos que buscar es estrategias que yo pueda llevar a mi día a día, que no sean una carga más. Y eso sí, es algo que me he comprometido en todo lo que comparto, que no se sienta como una cosa más que tengo que hacer. Tipo, ya hago miles de cosas, no quiero hacer más. Pero a ujú. veces no entiendo que para cambiar también puedo hacer a otro ritmo o no hacer tanto y sin Mm. embargo conseguir lo que quiero. ¿Sí? Quizás esta persona que decís necesita terapia y necesita contención, quizás necesita más mimos, ¿no? Y suena medio extraño, pero que una psicóloga te diga que necesitas mimos, pero a veces lo que necesitamos es dónde apoyarme, alguien que me ayude a sostener Y la alguien que carga te del ayude a día a hacerte día. preguntas que a veces no te haces, porque No, tal vez no sabes qué preguntas hacerte. no. Y con esto incluso creo que contestamos otra pregunta que decía, ¿cuáles son como esos síntomas donde ya el tratar de hacer cosas de manera individual ya no funcionan? Y creo que este ha sido un ejemplo, y justo me lo recordaste, porque hemos visto este nivel de presión brutal, desmesurada, y perdón por estas palabras, pero unos niveles de sobreexigencia que no son normales Mm, en altos ejecutivos, y que tienen una vida muy ocupada. O sea, tienen su agenda llena de cosas, de actividades, como te digo, sociales, físicas, deportivas, practican hobbies, pero su nivel de cortisol sigue estando alto, y siguen siendo personas que no duermen bien, que no descansan, y tarde o temprano eso lo llevan a su familia, a su pareja, a sus hijos y a su trabajo, ¿no? Y es porque hemos como demonizado, como dices tú, el que ya llega un momento en que si esto no me está funcionando, tengo que acudir a la terapia, tengo que buscar contención, tengo que buscar alguien que me muestre esos puntos ciegos que no estoy logrando ver, que me ayude a hacer preguntas que no me hice,
y que me ayude incluso a darme una perspectiva, entendiendo por supuesto que un psicólogo, un psicoanalista, un terapeuta no tiene una receta fórmula, una receta mágica para mi vida, pero sí que me va a ayudar a hacerme preguntas e interiorizar para poco a poco ir encontrando respuestas, que es lo que yo veo de tanta ayuda que ustedes nos dan como profesionales de la psicología. Y quiero ir cerrando este bloque, Jime, preguntándote algo que es algo en lo que tú también trabajas, además de mindfulness, el tema de conectarlo con la compasión. Yo sé que a lo largo de nuestra conversación lo hemos tocado, pero yo también quiero desmitificar esto en pocas palabras para ir cerrando. ¿Qué no es compasión? Porque también hay un mito alrededor, ¿no? ¿Qué no es y cómo sí, qué sí es y cómo la podemos empezar a practicar con nuestro yo, con nuestro ser? Buenísimo. Bueno, ¿qué no es? No es ser permisivo conmigo, ser compasivo conmigo o ser compasivo con otros, no es ser permisivo. Permisivo como esto de dejar que todo, ¿no? Ah, bueno, no, porque yo soy una persona muy compasiva, entonces permito cualquier cosa. No, eso no es compasión. Compasión es la motivación genuina de aliviar y prevenir el sufrimiento. ¿Dónde ahí es dejarle pasar cualquier cosa a cualquiera? Mm, ¿No? Entonces, desde este punto, por ejemplo, la autocompasión es importantísima. Entender que yo tengo que tener la motivación genuina de aliviarme el sufrimiento y no estar poniéndome y exponiéndome a sufrimientos constantes. Entonces, la compasión es eso, poder tener esta mirada de observar amorosamente a mí, a los otros, desde esto, pero con mucha fuerza, porque la compasión no siempre es suave. A veces la no compasión es es un debilidad oso. tampoco. No, para nada. Hay que ser muy fuerte para poder sostener y entender y ver el sufrimiento del otro o el mío propio. ¿Por qué? Porque estamos hechos para huir. Nos duele Mm, algo, tomamos un analgésico. O, no sé, o está llorando alguien. Bueno, un niño se cae, ¿qué hacemos? Ay, bueno, ya pasó, no es nada. ¿Por qué? Es algo, está llorando, le dolió. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Y lo traigo con los niños porque es más, como más tangible, se ve más en lo cotidiano, pero nos pasa con los adultos. Vos ves a un adulto que está triste, bueno, ya está, ¿estás bien? ¿No? Como, pero ya queriendo que me conteste que está bien, no queriendo está saber qué bien, le ya va a pasa. pasar, ya va a ¿Qué pasar. va a pasar? Sí, bueno. Y No te no doy quedes ahí cabida. tanto tiempo. Claro, no alojo la posibilidad de sostener el espacio para el dolor. Nos da como, no vaya a ser que se me contagie el dolor, no sé, Mm, ¿no? Como que ok. nos cuesta mucho. Y creo que otro de los puntos, un hermanito de la compasión, que es la empatía. La empatía es la posibilidad de ponerme en los zapatos del otro, ¿sí? La posibilidad de ver qué es lo que le está pasando al otro. El tema que tenemos con la empatía es que tenemos que estar atentos de no caer en lo que se llama distrés empático, que es como que el dolor del otro pasa a ser mi dolor, porque ahí no puedo acompañar, porque Así yo es, no estoy puedes sufriendo. ayudar desde ahí. Sí. Entonces, está bueno entender esto, ¿no? Como que la compasión es esto. Y otra cosa que no es compasión es la culpa. Y la traigo a la culpa porque es como muy fácil caer en esta sensación de culpa cuando yo estoy o no estoy al 100 o lo que sea, o me pasa de que se genera una situación de dolor, de malestar, me siento culpable. Y el problema que tenemos con la culpa es que viene de la mano de que la única manera de expiar la culpa es por medio de ¿qué? El castigo. En la religión nos lo dicen un montón Ujú. esto, ¿no? Culpa, castigo. Y el problema que tenemos es que ahí nos quedamos atados. Y muchas veces, cuando nos sentimos culpables, nos castigamos de alguna manera. Por ejemplo, si me siento culpable porque, no sé, no estuve haciendo lo que me había propuesto, puede ser que después me olvide, ahí me estoy castigando, pero sin que haya nadie que me lo muestre, pero yo me olvido de algo que quería hacer, ¿no? Me olvido de algo que me da placer.
por ejemplo. Y vos decís, pero estuve esperando toda la semana para ese momento y de repente no lo hice. De eso. Eso es un castigo. Y está realejado a veces una cosa de la otra. Pero es un castigo que me impongo a mí mismo. Y lo que podemos hacer, que sería como más rico, es entender la responsabilidad. Cuando yo me responsabilizo sobre algo que hago o dejo de hacer, hay un montón de estrategias que yo puedo tener para hacer cosas, ¿no? Si yo me responsabilizo un sufrimiento, básicamente lo que pasa es que yo puedo hacer cosas para enmendar. Si yo me culpabilizo de algo, no puedo hacer nada más que castigarme. Así es, así es. Y caemos Entonces, en este círculo vicioso, ¿no? Pero sí. me encanta. Decía alguien aquí en comentarios que qué bonita forma de ver la compasión. Y sí, es algo que también tenemos que desmitificar. Hoy no estamos hablando de indicadores organizacionales, hoy estamos hablando del ser. Porque yo he dicho muchas veces, Jimena, que si hablamos del ambiente organizacional, las organizaciones nos pueden dar muchos recursos de apoyo, programas, beneficios, paquetes atractivos, estrategias de bienestar. Y todo eso está bien. Pero nosotros pensamos que primero hay que ver cómo tú, como individuo, te relacionas con el bienestar. ¿Qué piensas? ¿Qué crees acerca del bienestar? ¿Cuál es tu sistema de creencias alrededor? ¿Cómo cuidas de ti? Y ahora me pongo en el plano del líder. Si yo como líder tengo una concepción de esto que hemos venido hablando a título personal, de qué es el cansancio, qué es la recuperación, cómo regulo mis emociones, eh, qué pasa si no cumplí con ciertas cosas que dije que iba a hacer, cómo yo me culpo o me castigo con eso, esa relación que tengo conmigo mismo es la que voy a proyectar con mi equipo de trabajo, es la Sin que duda. voy a proyectar con mis pares. Y de ese espacio también voy a ejercer influencia, que puede ser positiva como puede ser negativa. Si para mí el tema de estar, el sentido de valía está relacionado por todo lo que puedo lograr y no por mi esencia, desde ese sistema de creencias voy a liderar y voy a llevar un equipo. De manera que enfocarme en las personas con ese sistema de creencias se me va a hacer mucho más complejo. Y voy a desestimar que algún colaborador me pueda decir, me siento quemado, me siento agotado, me siento cansado. Lo voy a asociar con, no es cansancio, no es agotamiento, es que esta persona no está comprometida, es que esta persona puede ser incompetente o esta persona no da la talla para el puesto, porque estamos juzgando desde este sistema de creencias. Así que esta conversación nos ha servido para que podamos desde como individuos entender cuál es el tipo de percepción y de comprensión que tenemos con respecto a nuestro agotamiento, el natural agotamiento que tiene el cuerpo y ese ciclo natural de recuperación que todos necesitamos. Desde esta comprensión, desde entender, como tú dijiste, cuál es la compasión, qué es y qué no es, podemos empezar, ahora sí, una vez haciendo este trabajo hacia adentro, empezar a trabajar hacia los demás, que es como la reflexión con la que me dejas, Jimé. Gracias. Sí, creo que eso es lo más importante, ¿no? Que podamos observarnos y desde ahí, dándonos lo que necesitamos, poder conectar con las otras personas. Tal cual. Bueno, mi querida, yo quiero agradecerte por esta conversación de mucha reflexión, como de ir viendo analogías, ejemplos, entendiendo también que cuando hablamos de salud mental, cuando hablamos de nuestro propio bienestar, no hay conceptos rígidos. Yo me quedo mucho también con esto de pasar por nuestro propio conocimiento y nuestra propia interiorización. Te envío un abrazo apretado hasta Argentina y espero que no sea la última vez que podamos conversar. Gracias por sumarte a esta semana de aniversario de Paradigma B. Muchas gracias por invitarme y después te voy a pasar para que pongas de enlace un cuestionario que armé de los distintos tipos de cansancio, que es gratuito, cada uno lo puede hacer, no hay ningún problema. Y bueno, nada, para que Me puedan ir encanta, me aprendiendo. encanta.
Gracias por ese recurso que nos dejas. Seguro que sí, lo vamos a compartir para que las personas un poco empiecen a distinguir qué tipo de cansancio podrían estar atravesando y desde ahí ir generando estas estrategias y por supuesto contar también con el apoyo de Jimena. Muchísimas Gracias. gracias, Jimena. Nos vemos hasta una próxima oportunidad. Y Muchas yo me quedo aquí con algunos avisos parroquiales. Vamos cerrando este bloque para agradecerles a todos quienes se han conectado y mañana vamos a tener el último día de nuestra Wellbeing Week, de nuestra semana de bienestar, en la que hemos estado abordando diferentes dimensiones del bienestar personal, organizacional, con motivo de nuestro aniversario acá en Paradigma B. Mañana vamos a hablar de energía vital y vamos a hablar de hábitos saludables. Mañana también tenemos una invitada especial, Carol Pazmiño, donde vamos a hablar de una actividad muy interesante que tiene que ver con el ejercicio físico y cómo eso también nos puede ayudar a nosotros a ir recuperando, ganando energía, dándole movimiento a nuestro cuerpo tan necesario para eliminar, por supuesto, también niveles de sedentarismo que eso nos lleva a otro tipo de enfermedades y riesgos para nuestra salud. Así que mañana en nuestro último día, ya saben, a la misma hora, 6 de la tarde, y quiero cerrar haciéndoles una invitación especial. Hemos abierto nuestra lista de espera para iniciar con el Círculo de Co-Creación de Bienestar. Esta es una invitación muy especial para líderes de talento humano, para responsables del área de salud ocupacional, de trabajo social y, ¿por qué no?, también de directivos que en el día a día están tan enfocados en sus desafíos cotidianos, en todos los retos profesionales que tienen, que muchas veces no tenemos ese tiempo, ese espacio para pensar qué otras estrategias podemos implementar, qué otro tipo de rutas podemos tomar para ir afrontando estos desafíos e incorporando el bienestar a la estrategia. La primera edición fue un éxito. Nos permitió conocer las realidades y los desafíos de muchos profesionales de talento humano que traían a esta conversación sus diferentes perspectivas y desde este espacio seguro y de contención salían con ideas frescas, con recursos, con puntos de vista, con experiencias compartidas y esta segunda edición viene recargada con más recursos, con más posibilidades de poder contribuir con quienes hacen del día a día en las organizaciones un espacio de cambio y de transformación. Así que los invito a que escaneen este código QR para que puedan ingresar a la lista de espera. Una vez que ustedes escaneen, llenen sus datos en este formulario, van a recibir un mail de confirmación y manténganse en sintonía, porque a través de ese medio, a través del correo electrónico que nos dejen, les vamos a contar cuándo iniciamos y todo lo que hemos preparado para esta segunda edición del Círculo de Co-Creación de Bienestar. Personalmente, me encantaría que seas parte, a ti que me estás viendo en la audiencia, y que te unas a este círculo de apoyo, de colaboración, de innovación y sobre todo de compartir de manera generosa y muy creativa. Así que aquí les dejamos el código QR para que puedan inscribirse a la lista de espera. Me encantará que sean parte y manténganse en sintonía para conocer más sobre nuestra segunda edición. Mañana nos vemos en una nueva edición, la última de nuestra semana, la Wellbeing Week, por el aniversario de Paradigma B. Gracias a todos y nos vemos mañana. Que descansen. Chao, chao.